Cordial saludo, tutor. Soy Juan Renando Romero Alfonso, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, expongo el tema bioética, aborto y políticas públicas en América Latina. ¿Sí? En este caso es un tema muy amplio, muy específico y que está en crítica, ¿sí? Y que está en debate, ¿sí? Porque es un tema muy arraigado, ¿sí? Y muy polémico frente al mundo, ¿sí? Y en este caso, no podría dar yo como persona en 5 minutos o menos las críticas en pro o en contra sobre ello, frente a la Iglesia Católica, frente a los entes gubernamentales, frente a lo científico como tal, ¿sí? Y quiero partir primeramente de qué es la bioética, ¿sí? Y qué parte de ello rige, ¿sí? Y primero que todo, la bioética es el trato de que los humanos le dan a otros humanos, ¿sí? Al planeta, a la vida vegetal, vida animal, etcétera. Y sí es el trato de la vida, sí, de eso partiría primeramente, es el respeto que se le tiene. Fuera, ojo, aquí hay un paréntesis que es fuera esto de los derechos legales, ¿sí? O los derechos jurídicos que se tiene eh, en cada país, ¿sí? Primeramente, pues partiría de un mensajito, ¿sí? Un mensaje que es: la ética de nuestro tiempo ha de basarse en el conocimiento científico probado y comprobado y no en ciencias particulares. Esto lo afirma Potter, que es bioquímico norteamericano. Sí, también afirma que es el amar a la sabiduría. En sí esto sería la bioética. Ya partiría y abarcando el tema del aborto, ¿sí? Es primeramente se rige una ley, ¿sí? Y esta ley es un método que sería el método gradualista, ¿sí? Que prácticamente protege a la mujer, ¿sí? Y dice que el embarazo es un acto, no es un acto, perdón, sino un proceso, ¿sí? Entonces, aquí parte este método como que de la idea que no se puede dar derechos al feto, ¿sí? Con anterioridad al nacimiento, ¿sí? Entonces, al momento de nacer, ya se tendría el restablecimiento o el establecer sus derechos como tal de persona jurídica y no una declaración que se tendría como tal, ¿sí? Que sería frente al feto, ¿sí? Entonces, para abarcar esta idea o lo que dije antes, al embrión no lo consideran como un bien tutelado, más no como persona jurídica, ¿sí? O sea, no se constituiría vida dentro de una vida, ¿sí? Que es lo normal, ¿sí? Se constituiría una vida fuera del útero de la madre, ¿sí? A esto se le abre un proceso de establecimiento de derechos. Aquí abarca la Iglesia Católica, ¿sí? Que en nuestro tiempo es un pecado, ¿sí? Un pecado abortar, porque se le estaría quitando una vida a una persona que quiere nacer, ¿sí? Que quiere ver el mundo y al momento de abrir sus ojos quiere ver su alrededor, ¿sí? Sentir el frío, sentir el calor, respirar ese oxígeno, ¿sí? Eh, y es también, por un lado, se tiene razón, ¿sí? Y por otro lado rigen las políticas públicas, ¿sí? Esas políticas públicas aplican a la mujer, ¿sí? O protegen a la mujer, que es el derecho que la mujer tiene sobre las decisiones que ella toma ante su cuerpo, ¿sí? En sí sería eso como tal. Eh, la bioética parte más bien de la protección a la vida, ¿sí? O el respeto que se le da a la vida, ¿sí? Primeramente. Pero parte la ley que está
en choque, por decirlo así, tanto la bioética como la ley, ¿sí? Que generaliza que la vida humana siempre partirá de un proceso dentro del útero de la madre para poder llegar a verse fuera, o sea, en su nacimiento y establecer a este feto como persona o como ser humano. Entonces, a esto se le tenía o se le tiene, ¿sí? Eh, una política o judicial, ¿sí? Que es el asesinato, por decirlo así, de una vida. A esto se le condena por cárcel, ¿sí? Y en varios países de Latinoamérica, excepto Colombia, que hace poco se adjudicó con la política, con el método, perdón, con el método gradualista, ¿sí? Y entonces, pues Colombia prácticamente se puede decir que rigió aceptando que las mujeres eh, puedan abortar bajo su decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este momento, pues la vida se constituye tanto de el respeto que se le tiene, ¿sí? Y partiría yo, ¿sí? Que se le debe dar postulamiento, ¿sí? Aceptar a este chico o chica que nace para ver qué es el mundo, ¿sí? Este cuestionamiento es más moral, ¿sí? Y más profundo, tanto por parte de la iglesia, ¿sí? Y por parte de la ética moralista, que parte más bien de respetar este derecho, ¿sí? Y este derecho está en la Constitución política, que es el derecho a la vida, ¿sí? Mm, y más aparte es sobrellevar, ¿sí? Porque hay muchos programas que sobrepasan, ¿sí? Los niveles de, de información, se podría decir, eh, para estos embarazos no deseados, ¿sí? Pero sin embargo, los jóvenes, o sea, entre el promedio, entre 18 y 34 años, efectúan embarazos no deseados. ¿Y por qué esto? ¿Sí? Prácticamente lo que son colegios, ¿sí? La mayoría, o sea, prácticamente el 83% de los colegios no informan sobre estos embarazos, ¿sí? Y probablemente los chicos a una mayoría de edad, ¿sí? Entre 18, 22, 27 años, se dejan llevar por la sexualidad, ¿sí? Y sobrepasan más allá, tal que la mujer queda en estado de embarazo. Y de allí se efectúan muchos problemas y muchas decisiones que pueden ser malas al momento de la moral, ¿sí? Y al momento tanto de la religión como la política pública. Entonces hay que partir de eso siempre. Como segundo, pues obtendría más la información, ¿sí? O sea, que los colegios, o sea, pues se partiría más bien de los colegios, ¿sí? Las campañas que pueden hacer los hospitales eh, a los colegios sobre los preservativos, ¿sí? Al momento de tener una relación sexual para que no se efectúen estos embarazos deseados y poder conllevar o poder bajar la tasa de embarazos no deseados, que es lo que prácticamente se desea en cada país, ¿sí? Tanto en el 2000, perdón, en 1995 al 2003 se bajó la tasa de mortalidad, ¿sí? De vida del feto, pero se mantuvo
desde el 2003 hasta el 2008 se mantuvo esta tasa de mortalidad o de aborto, ¿sí? Y se conlleva más a que prácticamente Latinoamérica es el Estado prácticamente, sí, por derecho, el Estado de Derecho que acepta y que regula el aborto, ¿sí? Sin embargo, hay países, hay solo 3 países, en ese momento no recuerdo, que efectúan hasta el momento lo que es la ley, ¿sí? O el respeto de la vida, ¿sí? Entonces, en cuestionamiento, diría que prácticamente es un choque, ¿sí? Un choque entre dos decisiones, ¿sí? Y que la que yo abarcaría mejor es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho que se le tiene que dar a una persona que quiere abrir sus ojos al mundo y verlo de cerca, analizarlo, se puede decir también olerlo, ¿sí? Eh, y es más mm, de, de sentimiento, ¿sí? Es más de moral, de conciencia, ¿sí? Y de obtener sus derechos por dentro del embrión, del útero de la madre, así no eh, quiere, así no quiera ser eh, llegado, como dicen, o bien llegado a este mundo. En sí, esa sería mis 3 ideas como tal. ¿Sí? La primera es pues el análisis de información por parte de los hospitales y dar la información correcta, que es lo otro, que es el uso de preservativos y más aparte el uso también de tecnologías, sí, o sea que hay muchas tecnologías por parte de redes sociales, blogs, etcétera, etcétera, para poder analizar y poder dar a conocer esta información del cómo se usan, sí, los preservativos, para poder sobrepasar, sí, el índice que se tiene hasta el momento, perdón, disminuir el índice que se tiene hasta el momento de mortalidad. Ahora, sí, en este caso hay otro tema que es las violaciones que se tienen frente a las mujeres o frente a las niñas menores de edad, ¿sí? Que es muy polémico también, ¿sí? Estas violaciones, por mi parte, hay leyes, ¿sí? También que protegen a estas niñas, ¿sí? De tenerlo o no tenerlo, y pues prácticamente no se está efectuando esas leyes, ¿sí? Lo que es contraviolares, que en este caso lo que es, un ejemplo, en Estados Unidos se aplica la pena de muerte, lo que es en países como eh, aquí en Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, no se genera esto, sino unos años de cárcel no más, ¿sí? O sea, unos años que uno como persona dice, bueno, ¿y cuál es lo aprendido dentro de esos años que obtuvo? Si 60 años, hasta 15 años, 45 años por un delito que cometió y que es muy grave, pero que sin embargo los jueces penales no analizan primero y sobrepasan y dicen, bueno, a este preso le vamos a dar 13 años de cárcel y ya, 14, 25 años de cárcel, que es lo mínimo. ¿Sí? Entonces no sería una buena idea, ¿sí? Y se tendría que aplicar, pues por mi parte diría, una pena de muerte, una ley nueva que aplique la pena de muerte, a la pena de muerte, pues en este caso esta ley ya está en ejecución, ¿sí? En el Congreso, y pues sería una buena opción que se aceptara y que se realizara para poder así proteger la vida de las niñas, ¿sí? Y de los menores de edad también, ¿sí? Eh, y también pues prácticamente la enseñanza que se da en la casa, ¿sí? Que también es lo importante, ¿sí? La enseñanza que se tiene enfrente eh, a un nacimiento de un feto, ¿sí? Prácticamente nuestras madres, ¿sí? Nos han dicho que la vida siempre va a ser y siempre será respetada eh, o perdón, en diferentes ámbitos, ¿sí? Y pues que es, digamos, eh, muy difícil, ¿sí? Que también sea un cargo de conciencia, también por decirlo así, un cargo de conciencia,
al asesinar a alguien que quiere ver el mundo más allá de lo que uno como persona siente y ve. Entonces ya es una decisión moral, ¿sí? Dejaría que es más una decisión moral y consciente, tanto de la mujer, ¿sí? Y como las responsabilidades también del padre que hay que ver. Muchas gracias, tutor, por su atención.